Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Matilde Lalín y soy de la Universidad de Montreal. Les voy a presentar un trabajo conjunto con Vivian Kuperberg de la Universidad de Stanford. El título del trabajo es Sumas de ciertas funciones aritméticas sobre FQDT y distribuciones simplécticas. Antes de comenzar, quería agradecerles la oportunidad de poder presentar nuestro trabajo y agradecerles a quienes están viendo esta presentación. El objeto principal de nuestro estudio es la función divisor de orden n. Para un n, un entero positivo, definimos la función divisor de k de n como el número de formas que podemos escribir n como un producto de factores que son enteros positivos y son k factores. Esta función aparece naturalmente como los coeficientes de la serie de Dirichlet de la función z de Riemann cuando tomamos la potencia k. En teoría de números nos interesa estudiar el comportamiento de esta función de k de n y entonces, por ejemplo, estudiamos sumas de dk de n con n menor o igual que x, donde x es un número real positivo. Está estimado que esta suma está dada por x multiplicado por un polinomio de grado k-1 en logaritmo de x, más un término de error delta k de x. Entonces, entender el término de error nos va a dar una mayor comprensión de cuál es esta suma. Para eso, uno estudia, por ejemplo, la varianza. Y lo que se sabe es que para k igual a 2, la varianza es asintótica con una constante multiplicada por x a la 1/2, y para k mayor o igual que 3, se sabe, asumiendo la hipótesis de Riemann, que la varianza es asintótica con una constante multiplicada por x a la 1 menos 1 sobre k. Hay dos tipos de problemas que se consideran frecuentemente en este contexto. Uno de ellos es tomar la suma de dkn para n moviéndose en lo que se llama un intervalo corto, es decir, mayor que un x, menor o igual que x más h, donde h es pequeño en comparación con x. Otro problema es el problema de las progresiones aritméticas. En ese caso se considera la suma de dkn con n menor o igual que x, pero forzando a que n está siempre en una misma clase módulo q. Digamos, si a y q son fijos, vamos a pedir que n es congruente a módulo q. Keating, Rogers, Rodity, Gershon y Rudnick estudiaron estos problemas sobre el cuerpo de funciones FQDT y formularon conjeturas para el caso de cuerpos de números, recuperando resultados de Lester y de Lau y Shaw y otras personas. Entonces ahora vamos a hablar del contexto de los cuerpos de funciones. Tomemos FQ, el cuerpo finito con Q elementos, donde Q es una potencia de un número primo que muy comúnmente va a ser impar. Entonces hay una cierta equivalencia entre los objetos de, por ejemplo, las funciones racionales con coeficientes en FQ y los números racionales. Por ejemplo, en los números racionales tenemos el anillo de enteros y en el cuerpo de funciones tenemos los polinomios con coeficientes en FQ. En los cuerpos de números, en los racionales, tenemos los primos. Por ejemplo, podemos aislar los primos positivos, y en el caso de los cuerpos de funciones vamos a tener los polinomios mónicos irreducibles. El ser positivo para un primo sería como equivalente a pedir que el polinomio es mónico. O sea, es tomar un representante de los conjugados. Además tenemos que la norma o el valor absoluto de un número entero la podemos calcular como el número de elementos en el cociente de los enteros por el ideal generado por n. Y entonces, si hacemos lo mismo con un polinomio, podemos calcular la norma como el cociente del anillo de polinomios por el ideal generado por f, y eso como valor nos va a dar q elevado al grado de f.
Además, en los cuerpos de números tenemos la función z de Riemann, definida como, en principio como la suma entre n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la s, donde esto converge cuando la parte real de s es mayor que 1. Y en los cuerpos de funciones podemos hacer una suma análoga, donde sumamos sobre los polinomios mónicos, con coeficientes en FQ, y el término que sumamos es 1 dividido la norma de f a la potencia de s. En el caso de los cuerpos de números, la hipótesis de Riemann es una conjetura, pero en el caso de los cuerpos de funciones está probada y es una consecuencia de las conjeturas de Weil. Entonces, volviendo a nuestro problema original, si tomamos un polinomio f con coeficientes en fq mónico, y q ahora lo tomamos con una potencia de primo impar, la función divisor de orden k de f va a estar dada como antes, como la forma de escribir f como un producto de k factores mónicos ordenados. Y esta función nuevamente aparece como coeficiente de la serie de Dirichlet de la función z de Riemann a la potencia k. Para enunciar los próximos resultados voy a necesitar una definición. Si tenemos U, una matriz de n por n, vamos a llamar coeficientes seculares a ciertos coeficientes derivados del polinomio característico de U. Más precisamente, vamos a tomar el determinante de 1 más xu, y vamos a tomar los coeficientes, el coeficiente secular j va a ser el coeficiente de x a la j. Entonces, si volvemos a los problemas originales, tenemos, con respecto a las distribuciones en intervalos cortos, tomamos un polinomio en fq de t mónico de grado n, y un cierto h que es menor que n, y de hecho menor o igual que n menos 2, y vamos a tomar la suma de la función divisor k de f, donde f recorre los polinomios mónicos, y tal que la distancia entre f y a no es mayor que q a la h. Es decir, que los primeros coeficientes de f van a forzadamente coincidir con los primeros coeficientes de h, y en particular f va a tener grado n. Entonces, Keating, Rogers, Rodity, Gershon y Rudnick probaron que bajo ciertas condiciones de h y n, cuando q tiende a infinito, la varianza de esta suma está dada por q a la h multiplicado por una integral, en el límite, hay un error, ¿no? Por una integral sobre las matrices unitarias respecto de la medida de Hart de las matrices unitarias. Y lo que se integra es la suma, el cuadrado del valor absoluto de una cierta suma de coeficientes seculares, donde lo que notamos es que el peso total de cada monomio es siempre constante igual a n. Si miramos las distribuciones en progresiones aritméticas, hay un resultado muy similar. En este caso lo que tomamos es la suma de dkf, donde f recorre los polinomios mónicos de grado n, y tal que f es congruente a módulo q. Entonces Keating, Rogers, Rodity, Gershon y Rudnick probaron que cuando el módulo es libre de cuadrados, y bajo ciertas condiciones de n, k y el grado del módulo, cuando q tiende a infinito, entonces la varianza de nuevo está estimada en el límite como una cierta potencia de q, que depende de, de n y del grado del módulo, multiplicada por una integral, y esta es la misma integral, excepto que la dimensión de las matrices ahora está dada por el grado del módulo menos 1. Pero es la misma integral sobre matrices unitarias. Entonces, tiene sentido estudiar esta integral de forma abstracta, y eso es lo que hicieron a Keating, Rogers, Rodity, Gershon y Rudnick, y lo que encontraron es que si hacemos que la dimensión de las matrices tienda a infinito, entonces esta integral uno la puede estimar como una cierta función multiplicada por n mayúscula, la dimensión de las matrices, a la potencia de k cuadrado menos 1. Ahora esta función,
que la llamamos gamma K de C. El C es el cociente de n pequeño dividido n mayúsculo. ¿Sí? Y esta función gamma kc es una función polinómica, continua y definida por partes. Por ejemplo, si tomamos k igual a 2, lo que nos da gamma 2 de c es c cubo sobre 3 factorial, cuando c está entre 0 y 1, y 2 menos c al cubo sobre 3 factorial, cuando c está entre 1 y 2. Y pueden comprobar que esto es una función continua, y de hecho también podemos completarla en el resto de la recta real como 0, y va a seguir siendo continua. Bueno, vamos a darle un poco de contexto a estos resultados. ¿Por qué las matrices unitarias? Bueno, esto viene de la filosofía de Katz y Sarnak, que predijeron que las estadísticas de los ceros en las familias de funciones L, en el límite cuando el conductor de las funciones L aumenta, siguen o deberían seguir las leyes de distribución de las matrices aleatorias clásicas. Estos resultados están probados para funciones L sobre fq de t cuando q tiende a infinito, en lo que se conoce como equidistribución. Esto no es lo mismo que decir que el conductor tiende a infinito. El conductor es una medida de la complejidad aritmética de los objetos que estamos considerando, y acá lo que estamos diciendo es que lo que tiende a infinito es el tamaño del cuerpo de base. Los resultados que acabamos de describir tienen que ver con el grupo de matrices unitarias, que me olvidé de comentar, pero está definido como las matrices complejas, cuyo inverso está dado por la transpuesta conjugada. Una pregunta natural que podemos hacernos es si podemos extender esto a otros grupos de matrices, por ejemplo, las matrices simplécticas. Las matrices simplécticas son matrices a coeficientes reales de 2n por 2n, tal que, bueno, si S es una matriz simpléctica, va a satisfacer que S transpuesta por omega por S es igual a omega, donde omega es esta matriz dada por 0, identidad menos identidad 0. Entonces acá lo que hicimos con Kuperberg fue buscar problemas que dieran matrices simplécticas en vez de dar matrices unitarias. El primer problema que consideramos tiene que ver con tomar la suma de la función divisor sobre f mónico de grado n, tal que f es congruente a un cuadrado módulo un primo, es decir, un polinomio mónico irreducible, que además pedimos que tenga grado impar. Entonces, en este caso, lo que probamos es que bajo cierta restricción de n, el grado de p y k, cuando q tiende a infinito, la varianza va a estar estimada por, bueno, q a la n sobre 4, multiplicada por una integral, y esta integral es muy similar a las integrales que les mostré antes, pero en vez de ser sobre las matrices unitarias, es sobre las matrices simplécticas. En este caso, 2G por 2G. También miramos otro problema que tiene que ver con distribuciones en intervalos del círculo unitario. Acá lo que tomamos es la suma de la función divisor sobre f mónico de grado n, f de 0 distinto de 0, eso es una condición técnica, y vamos a pedir lo siguiente, vamos a pedir que el argumento de f esté en cierta región del círculo unitario en fq de t. Entonces ahora voy a explicar qué es eso. Sect es sector, o sea, viene de sector circular del círculo unitario. Van a ser los elementos del círculo unitario que están cerca de un cierto punto en el círculo unitario. ¿Y el círculo unitario cómo está definido? Bueno, si tomamos, vamos a pensar en términos de la construcción de los enteros de Gauss. Cuando construimos los enteros de Gauss, lo que hacemos es agregar i, la raíz cuadrada de menos 1. Bueno, en este caso, si traducimos la misma construcción, lo que hacemos es agregar raíz cuadrada de menos t, donde t es la variable que estoy trabajando en el cuerpo fq de t.
Entonces, si agregamos la raíz cuadrada de menos t, podemos usar eso como el nuevo i, digamos. Entonces vamos a tener las series formales en fq de raíz cuadrada de menos t, que cumplen que, bueno, la constante es 1, pero más importante que la norma es 1. O sea, cuando lo multiplico por el conjugado va a ser reemplazar raíz de menos t por menos raíz de menos t. Tengo 1. Y además puedo hablar del argumento. El argumento es simplemente tomo mi elemento, lo divido por el conjugado y saco la raíz cuadrada. Todo esto apareció por primera vez en un trabajo de Rudnick y Waxman, donde trabajan justamente con análogos de los enteros de Gauss, y estas cosas están bien definidas. Entonces, en ese contexto, lo que pudimos probar es que con ciertas relaciones entre n, k y h, cuando q tiende a infinito, de nuevo la varianza de esta suma va a estar aproximada por, bueno, una potencia de q multiplicada por la integral de la matriz simpléctica que ya vimos muchas veces. En este caso la dimensión es 2 eta menos 2, donde eta es la parte entera de h sobre 2. O sea, esencialmente la dimensión es parecida a h menos 2, digamos. También estudiamos otra función, que es la convolución de la función de von Mangold. La función de von Mangold está definida como, sobre los enteros positivos, como lambda de n es igual al logaritmo de p, cuando n es una potencia de p y p es un número primo, y 0 si no. Y también aparece en una función de Dirichlet relacionada con la función z de Riemann, pero en este caso tiene que ver con la derivada logarítmica de la función z de Riemann. Esto lo podemos extender fácilmente al caso del cuerpo de funciones, donde en vez de tomar P, lo que vamos a tomar es el grado de P. Entonces, lambda de F va a ser igual al grado de P si F es P a la K, donde P es un polinomio irreducible mónico, 0 si no. Y una vez que tenemos construida la función de von Mangold, además podemos considerar la convolución, que es simplemente sumar lambda F1 multiplicado por bla bla lambda Fk, donde F1 por F2 por Fk es igual a F. Entonces descomponemos F como producto de K factores, todos mónicos, y tomamos la función de von Mangold en cada uno de esos factores. Y consideramos todas las posibles decomposiciones. Entonces, para esta función y con los regímenes que describí antes, lo que tenemos es resultados análogos a los que ya describí. Digamos, tenemos resultados sobre intervalos cortos y progresiones aritméticas que nos dan en el límite integrales sobre las matrices unitarias, y también resultados cuadráticos módulo P y sobre el círculo unitario, que en el límite nos dan las matrices simplécticas. Para el resto de mi charla me gustaría contarles un poco sobre cómo se puede probar uno de estos resultados. Vamos a considerar el caso de las convoluciones de von Mangold con residuos cuadráticos módulo P. Entonces lo que tenemos es un polinomio mónico irreducible de grado 2G más 1, grado impar, y vamos a considerar la suma de lambda k de f, donde f es mónico de grado n, f es congruente a un cuadrado, módulo p, p no divide a f. Y en ese caso, nuestro resultado nos dice que, bueno, cuando k es menor o igual que n, y q tiende a infinito, la varianza de esta suma es asintótica como q a la n sobre 4, multiplicada por una integral simpléctica, y ahora, en vez de tener la suma de los coeficientes seculares, lo que tengo es suma de trazas de potencias de la matriz. Y de vuelta lo que tengo es que el peso total de los exponentes, es decir, la suma de los exponentes, está fijo, es igual a n. Bueno, quería contar un poco los ingredientes de cómo se prueba esto. Para eso voy a hablar un poco de caracteres cuadráticos.
voy a tomar Q congruente a 1 módulo 4, esto es una tecnicalidad. Si tengo un polinomio mónico y libre de cuadrados, que voy a llamar D, de grado impar, entonces puedo construirme el símbolo de Legendre o de Jacobi más en general, y esto me va a dar un carácter cuadrático. Y además es un carácter impar, que quiere decir que cuando lo evalúo en constantes, es decir, en elementos de FQ, no va a dar un carácter trivial. Con este carácter me puedo formar la función L de Dirichlet, ¿okay? Como la suma sobre los f mónicos del carácter evaluado en f multiplicado por u al grado de f. Y este u lo puedo pensar como es q a la menos s. O sea, si quiero comparar esta definición con la función z de Riemann que construimos antes, simplemente puedo hacer el cambio de variables u igual a q a la menos s. Acá estoy usando el u porque en realidad lo que sucede en este caso es que esta suma es finita, entonces puedo decir que es un polinomio en u. Y de hecho es más que eso, lo puedo interpretar como un polinomio característico. Más precisamente lo puedo escribir como el determinante de 1 menos u por la raíz cuadrada de q por teta chi, donde teta chi es una matriz unitaria, ¿okay? Que de hecho se la conoce, no es simplemente una matriz, es una clase de conjugación, y se la conoce como la clase de Frobenius. Entonces, si tomo la derivada logarítmica de esta función L que me construí, voy a conseguir una suma que contiene como coeficientes la convolución de von Mangold, además del carácter. Ahora, si lo que quiero es extraer el coeficiente, digamos, de u a la n, bueno, eso me va a dar la suma sobre f mónico, grado de f igual a n, de la convolución de von Mangold en f multiplicado por el carácter en f. Y jugando un poco con la expresión en términos de este determinante, de este característico de la clase de Frobenius, puedo escribir este coeficiente como una suma de trazas de potencias de Frobenius. Y si ven esta suma que tengo al final, se parece mucho a la suma que tengo en la integral. Y de hecho, todo lo que tengo que hacer es ver cómo esto puede aproximarse con una integral. Bueno, volviendo al problema original, la suma que yo tengo es de la convolución de von Mangold, pero cuando f es un residuo cuadrático módulo p. ¿Cómo hago para detectar residuos cuadráticos? Bueno, tomo el carácter. El carácter va a dar 1 cuando f es un residuo cuadrático módulo p y menos 1 cuando f no es un residuo cuadrático módulo p. Entonces, si tomo el carácter más 1, eso va a dar 2 para los residuos cuadráticos y 0 cuando no. Cuando divido por 2, resulta que consigo exactamente la suma. Ahora, esta expresión que tengo escrita es muy conveniente porque el primer término, que es la suma de la convolución de von Mangold, pero ya sin la restricción de cuadrado módulo p, es el término dominante. Y puedo estimar su tamaño como asintóticamente q a la n sobre 2 multiplicado por el binomio n-1, k-1. Mientras que el otro término uno lo puede acotar con la hipótesis de Riemann, que bueno, en este caso es un teorema, y el tamaño es, salvo constantes, q a la n sobre 2. Entonces, ¿qué pasa? Usando eso, puedo calcular algo que se parece mucho a la varianza, y que en el límite cuando q tiende a infinito es la varianza, que es en vez de restar el valor medio de la suma, lo que voy a restar es el término dominante. Y cuando hago eso, resulta que esta varianza uno la puede expresar como una suma de cuadrados de valores absolutos de esta suma de caracteres, que está dada por los coeficientes de la potencia de la derivada logarítmica de la función L.
Entonces ahora sí, todo lo que yo tengo que hacer es tomar el límite cuando Q tiende a infinito. ¿Cómo puedo hacer para tomar ese límite? Bueno, para eso necesito resultados de equidistribución. En este contexto, lo que tenemos, vamos a hablar de polinomios mónicos y libres de cuadrado, de grado 2G más 1, y este conjunto lo vamos a llamar H2G más 1. Y entonces es un teorema de Katz y Sarna que si f es una función continua central en el grupo simpléctico con valores en los complejos, entonces cuando tengo el promedio de f tomada sobre todos los elementos de H2G más 1 y hago el límite tender cuando Q tiende a infinito, esto va a tender al integral de f de U, donde U recorre las matrices simplécticas de dimensión 2G, 2G por 2G. Bueno, una cosa que no mencioné, pero quizás debería mencionar, es que, ¿qué quiere decir que sea una función continua central? Es que es una función definida en clases de conjugación. O sea, esa es la parte central. Bueno, ahora nosotros, perdón, antes de continuar, este es un resultado para polinomios mónicos y libres de cuadrado. Pero nosotros lo que tenemos es una suma módulo P. O sea, nuestro conjunto son los irreducibles. Y la razón por la cual tuvimos que restringir nuestro conjunto a los irreducibles es porque para detectar los cuadrados. Porque si trabajamos módulo D, solamente con el carácter 1 más el carácter no va a detectar solamente los cuadrados. Entonces, tenemos un problema, tenemos que reducir de los polinomios libres de cuadrado a los polinomios que son irreducibles. Bueno, entonces nosotros no sabíamos cómo hacer esto y lo contactamos a Katz. Y Katz demostró que de hecho este teorema de Katz y Sarna, él lo puede extender no solamente a los polinomios libres de cuadrado de grado fijo, sino también a los polinomios que tienen una cierta factorización. Son libres de cuadrado con una cierta factorización forzada. Más precisamente, si tomamos una partición de 2G más 1, que la voy a llamar sigma, podemos escribir el mismo enunciado, donde ahora los elementos que vamos a considerar en nuestro conjunto tienen una cierta factorización forzada. Son elementos libres de cuadrados de grado de 2G más 1, pero que además los podemos escribir como un producto de varios factores mónicos, donde cada uno de esos factores tiene fijo su grado. Estos factores son mónicos, no tienen por qué ser irreducibles. Es decir, que un mismo elemento podría pertenecer a varios conjuntos diferentes, según si uno toma particiones más finas. Ahora, una vez que uno tiene ese resultado, que quizás debería mencionar un poco cómo está demostrado, ese resultado está demostrado calculando el grupo de monodromía correspondiente a las curvas que están definidas por este H sigma, y uno lo que prueba es que de alguna manera ese grupo de monodromía tiene que ser un subgrupo de las matrices simplécticas, pero por el otro lado tiene que contener a las matrices simplécticas, porque hay un resultado que dice que si uno fuerza un factor lineal, va a ser todo el grupo simpléctico. Entonces, de alguna manera uno hace una especie de argumento de sándwich. Y entonces todos los grupos en el medio tienen que ser idénticos porque su grupo más chico posible es todo el grupo. Una vez que está ese resultado, uno puede usar inclusión, exclusión, para probar lo mismo cuando ya forzamos un cierto tipo de factorización en factores irreducibles. Es decir, pedimos lo mismo que antes, pero ahora los factores que vamos a prescribir con grado fijo tienen que ser irreducibles. Y bueno, una vez que tenemos eso, en particular, tenemos eso para el conjunto de los irreducibles de grado 2G más 1.
Bueno, entonces finalmente, cuando tomamos este límite de equidistribución, conseguimos probar el resultado que les anuncié antes. Es decir, que la varianza de esta suma está dada por un factor, una potencia de Q, multiplicada por esta integral simpléctica. Bueno, entonces el siguiente paso sería estudiar las integrales. La teoría de matrices aleatorias tiene mucho para decir si uno saca el cuadrado de la integral. Voy a volver para atrás un minuto. Vemos que la integral es siempre la integral de esta suma al cuadrado. Y de hecho en este caso no hace falta poner el valor absoluto, los valores son reales, así que uno podría poner simplemente paréntesis, pero bueno, siempre tenemos esto cuadrado, porque estamos trabajando con la varianza. Lo que sabemos acá es que, bueno, si uno toma la discrepancia, vamos a tener la integral sin el cuadrado, y esa integral está muy estudiada en el contexto de matrices aleatorias, hay resultados de Mason-Snaith, pero también resultados que son bastante recientes, pero también resultados mucho anteriores, de Dyson, de Diaconis y Shahshahani, para diferentes casos de esta integral. Si nos concentramos en lo que a nosotros nos interesa, que digamos con el cuadrado, tenemos el resultado cuando k igual a 1. O sea, cuando k igual a 1, la integral de la traza cuadrada está calculada, aparece en un paper de Keating y Odgers. Y de hecho, nosotros lo que pudimos hacer fue calcular la integral del otro caso, el coeficiente secular al cuadrado, de forma similar. Y bueno, y esto para ser concreta, esto lo que da, ¿se acuerdan el gamma K de C que teníamos antes? Bueno, podemos calcularlo en estos casos que son muy, muy sencillos, y nos va a dar, digamos, también funciones polinomiales continuas definidas por partes, así que muy similar. Pero bueno, esto sería k igual a 1, o sea, solamente el caso k igual a 1. Queda como un desafío en realidad calcular casos para k mayor que 1. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué cosas nos gustaría decir? Bueno, nos gustaría encontrar ejemplos con grupos de matrices ortogonales. Respecto a eso estamos trabajando con Kuperberg en ejemplos de ese tipo. Como estaba diciendo, nos gustaría encontrar integrales más generales, por ejemplo, k mayor o igual que 2. Eso también es algo que nos gustaría decir. Y también nos gustaría extender estos problemas a funciones L de grado mayor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando uno tiene estas funciones L, típicamente satisfacen un producto de Euler, y todas las funciones de Dirichlet, la función Z-Riemann que les mostré, cada factor es un polinomio de grado 1. Pero hay funciones L que tienen polinomios de grado mayor. Por ejemplo, si uno toma la función L de una curva elíptica. Entonces nos gustaría ver, eso cambia mucho la combinatoria. Va a cambiar mucho la combinatoria de la función divisor o de las convoluciones de von-Manger. Entonces nos gustaría ver eso. Bueno, y con eso termino mi presentación y les agradezco por su atención. Muchas gracias.